The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Shopping is hard. I can never find anything in my size. I don't even know my size. I buy my clothes the same place I buy my groceries. There's a better way. Make it easy with Stitch Fix. Just share your size, style, budget, and done. Your personal stylist sends pieces picked just for you. That was easy. Stitch Fix. Online personal styling for everyone. Free shipping and returns. No subscription required. Get started today at stitchfix.com. Estamos en el territorio negro, como todos los lunes a esta hora, minuto arriba, minuto abajo. Tenemos ya sentados a Manu Marlasca y a Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Y vamos a hablar de una persona, de un hombre que se presentó en sociedad como azote de bancos y defensor de todos nosotros, ¿verdad? De consumidores y ciudadanos. Me refiero a Luis Pineda Salido. Salido, segundo apellido. Bien, abogado, el hombre que fundó Ausbank hace 29 años. Él denunció abusos, persiguió injusticias, mientras, claro, se iba haciendo un nombre y crecía su influencia y por lo que vamos viendo ahora, sobre todo, su patrimonio. Así que íbamos a intentar desentrañar, y no es nada fácil, lo que la policía llama entramado de araña que fue tejiendo Luis Pineda, que está encarcelado, hay que recordarlo, porque no se ha dejado nada, por extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, estafa, administración desleal y fraude en subvenciones. Bueno, hagamos un poco de historia, Manu y Luis, un poco de biografía de este abogado, de Luis Pineda, presidente de Ausbank, que, como decía yo antes, se presentaba como defensor de todos nosotros, ¿no?, los consumidores. Sí. ¿Quién es Luis Pineda? Pues es un abogado de buena familia. Él declaró, por ejemplo, en una entrevista hace años, dijo textualmente que nunca se había bajado del Mercedes-Benz desde que era niño. Nació en el año 62 en Málaga, está casado, tiene 4 hijos y se define a sí mismo como idealista, apasionado, luchador incansable, impetuoso, impulsivo y sureño. En 1980, con apenas 17 años, el joven Pineda fue detenido en Madrid. La sentencia de la Audiencia Nacional declaró probado que él y otros amigos entraron en casa de la marquesa de San Eduardo, María Ignacia López de Soto, en el barrio de Salamanca, en Madrid. Le golpearon la cara con una pistola y le obligaron a firmar un cheque de 85.000 pesetas. La amordazaron también a 2 empleadas de la marquesa y se llevaron en total 27.900 pesetas, 25.000 del aristócrata y el resto de las asistentas. Antes de irse, rajaron con navajas varios abrigos de pieles de zorro y de astracán también de la marquesa. La sentencia, que le condenó a 3 meses de arresto porque era entonces menor de edad, definió ya a Luis Pineda, conocido entonces como Luispi, como, textualmente, una persona de mala conducta informada, que formaba parte de un grupo de unas 30 personas llamado entonces Frente de la Juventud. Era una escisión ultraderechista de Fuerza Nueva que cometía ese tipo de acciones. En el año 82, Pineda ya era jefe nacional del Frente de la Juventud y entonces volvió a ser detenido después de ordenar lanzar cócteles Molotov en la calle Fuencarral, en Madrid, para celebrar el primer aniversario del golpe de Estado de Tejero. En eso andaba Pineda, en el año 82. Bueno, 4 años después de esos incidentes, que no parece ninguna broma, Pineda ya era abogado, acaba la carrera, es abogado, y funda una asociación para luchar contra los abusos de la banca y para defender a los consumidores. Sí, así fue, se llamó y se llama todavía Ausbank, Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios. Nacía para luchar contra la prepotencia de los bancos y evitar la indefensión de los ciudadanos. Era una especie de Robin Hood contra los poderosos banqueros. El propio Luis Pineda relata que el principio fue muy duro, que no había dinero, apenas 100.000 pesetas de capital social, pero en los años 90 todo cambia. Sí, atención, porque la primera maniobra oscura de este Robin Hood, entre muchas comillas, ocurre, según dice un informe de la policía, que lo pueden leer si quieren, está completo en la revista Interview, en el año 92, hace 24 años. Bueno, un juez de la Audiencia Nacional procesa entonces a Emilio Botín y otros 4 directivos del Banco Santander por lo que se llamó cesiones de crédito. Les pide 8.000 millones de fianza y entonces aparece Pineda, Robin Hood. El informe de la policía que publicamos esta semana en Interview explica así lo que hizo Pineda entonces, en el año 92. Ausbank se persona como acusación particular en el caso de las cesiones de crédito. Sorprendentemente, no olvidemos que es una acusación, todo evoluciona a favor del banco.
Con posterioridad, Luis Pineda llegó a pedir dinero al abogado del Banco Santander, llegando a mostrar un parte médico de un psiquiátrico donde supuestamente estuvo ingresado el juez de la Audiencia Nacional que instruía el sumario. O sea que Pineda, que oficialmente estaba acusando al señor Botín, ofrece bajo cuerda un supuesto informe que demostraría que el juez que llevaba el caso tenía problemas mentales, nada menos. Al menos eso es lo que dice ese informe de la policía. Aquel caso, el de las cesiones de crédito, donde se hablaba de un perjuicio a Hacienda de 43 millones de euros de los de entonces, quedó finalmente en nada en el año 2012. Mucho antes, 13 años antes, en el año 1999, Ausbank, la acusación, había cambiado de parecer y había pedido que el caso se archivara porque ya no veía delito. Curiosamente ya no veía delito. Y aquel juez, que no estaba loco, perdió su plaza tiempo después, pero coincide en el tiempo con el despegue de Ausbank. Pineda siempre va a defender desde entonces a Emilio Botín, al que llamaba revolucionario y visionario de la banca, le dio varios premios y, según el sumario, recibía anualmente 1 millón de euros en publicidad de la entidad que presidía Botín, del Banco Santander. Y 2 años después, en 1994, con el señor Pineda ya bastante boyante, ¿verdad?, se produce el caso Banesto. Y aquí surge otra maniobra en la oscuridad de Pineda. Sí, otra vez la asociación de Pineda, Ausbank, se presenta como acusación particular en el caso contra Mario Conde. Es decir, ejerce un papel cañero, pide condenas más fuertes que los que hacía el Estado, la Fiscalía. El informe de la policía recoge en este punto que Pineda y los suyos también piden dinero a Conde, pero vamos a leer. La oferta que reciben no le parece suficiente y se siente insultado. Así que nuestro Robin Hood sí continúa su lucha contra Mario Conde y su corrupción. En este caso sí. Pero habéis hablado de un informe de la policía que publica Interview. Ese informe, que se redactó en el 2010, viene de los datos que aporta una mujer que estuvo muy cerca de Pineda. La informante es una mujer que les cuenta ya hace 7 años que ha trabajado con Pineda, que ha sido su amante incluso, y hace un verdadero mapa de la trayectoria del abogado, y los agentes dudan de que María, que es como la llaman en los informes, diga la verdad, que semejante entramado sea cierto, pero poco a poco van viendo que lo que cuenta ella es algo muy parecido a la realidad. El modus operandi que contó María a la policía ya en el año 2010 se ha confirmado totalmente ahora, en 2016. Básicamente, si dabas dinero a las sociedades de Pineda, Ausbank, en metálico o poniendo publicidad en sus revistas, la asociación ni se querellaba contra el banco, ni hacía críticas públicas en las revistas, ni hacía campañas negativas. Pero, si no dabas ese dinero, Robin Hood entraba entonces en acción. Es que es un chantaje. Funciona así la mafia, ¿no? Bueno, y el sistema funcionó. Pues funcionó muy bien. Los datos de la operación Nelson muestran que el Banco Santander daba 1 millón de euros a Ausbank cada año. El presidente de Unicaja, Braulio Medel, estaba acusado de la trama de los ERE. Según las investigaciones, alguien pagó 1 millón de euros a Ausbank, que de pronto decidió que ya no era delito lo que había hecho el señor Medel ni Unicaja y retiró las acusaciones contra ellos. El resto de los grandes bancos pagaba 600.000 euros, los pequeños y las cajas de ahorro 300.000 euros. Solo el BBVA se negó siempre a pagar esa mordida. Tampoco pagó, y eso le honra, y es de las cosas que le honran, el señor Blesa en Caja Madrid. Sí, en cambio, lo hizo Rodrigo Rato. Los datos de la policía apuntan a que Pineda y su entramado ganaban unos 7 millones de euros al año netos con este procedimiento. Fue muy sangrante, por ejemplo, lo que ocurrió con el tema de Fórum Filatérico y Afinsa, la estafa famosa de los sellos, de la que se cumplen ahora 10 años. Verán cuando lo escuchen. ¿A quién se engañó aquí? ¿A los acusados de la estafa o a las pobres víctimas encima? Según el juez y la policía, según el juez Pedraz y la policía, a los dos, a todos. Ausbank organizó en 2004 unas jornadas sobre el caso de Fórum Filatérico y Afinsa. Se ofreció entonces a defender, a representar a cientos de perjudicados y se presentó como acusación particular en todo aquel sumario. 2 años después, en 2006, recibe 1.200.000 euros de los dueños de las empresas a cambio de controlar las denuncias y el proceso judicial. Entonces, Pineda, Ausbank, defiende que aquellas empresas eran legales, que no hubo ninguna estafa y que fue el Estado el culpable al precipitarse al intervenir en ellas. Varios afectados, eso sí, le denunciaron por estafa procesal ya entonces. Paralelamente, claro, este hombre, Luis Pineda, se va haciendo un personaje, ¿no? Porque no deja de ser amigo de banqueros a los que extorsionaba, presuntamente amigo de banqueros, de políticos, aparecía como tertuliano en medios de comunicación. Yo misma le llamé un par de veces para documentar algún asunto relacionado con el funcionamiento de la banca, claro. Su asociación, Ausbank, ha sido una asociación fuerte, potente, creó filiales como Ausbank Consumo, revistas, sucursales y delegaciones en Latinoamérica, y entró en causas nobles, el redondeo al alza de los tipos de interés, las comisiones a los clientes por parte de los bancos, las cláusulas suelo. Bueno, y hubo una gestión, una parte de la gestión que resultó bien, era, digamos, el precio a pagar para tener una mínima credibilidad, claro. Es cierto. Además, él trabó bastante relación con periodistas, algunas periodistas, por cierto, les enviaba por Navidad
un bolso de 1.500 euros que no todas devolvían. Ya. Quede claro que a mí no me envió nunca nada, jamás, Vale, quede claro. A nosotros tampoco nos lo de las bolsos. Periodistas digo, uy, a ver si alguien... No. Vale, periodistas, quede claro. Las y los periodistas. Ya. A otros los invita al Rocío, a conferencias y congresos por todo el país, luego por todo el mundo. Su mujer se convierte en directora general del consumo de la Comunidad de Madrid en la época de Ruiz Gallardón. Hombre. En Andalucía, donde el poder es del PSOE, contrata como delegado a José Marín, que era un viejo cargo socialista que dimitió del ayuntamiento por corrupción y por facturas falsas. En fin, como ven ustedes, era una auténtica tela de araña endiablada y ahora que sabemos... como ves, que claro, ahora sí todo sabemos muchas cosas, vamos tirando del hilo y la madeja se va complicando por momentos. Si ibas contra él, además... Ibas contra el defensor de los humildes, porque él iba de defensor de los pobres consumidores, ¿no? Ahora decíais antes que alguien se atrevió, el BBVA. Sí, el BBVA siempre dijo no a Pineda y le costó bastantes campañas. Hay un ¿Y alguien más? Hay un auto del juez Pedra donde le dice hay que dar una hostia al presidente del BBVA, ¿no? Hay alguien más y queremos destacarlo aquí porque tiene menos poderío que el BBVA. Tiene Facua, la Asociación de Consumidores, le dijo que no. Y le costó caro a Rubén Sánchez. Pobre Rubén Sánchez, lo que ha sufrido en estos últimos años. Sí. En 2012 Sánchez hizo público, comentó, ya era conocido, pero comentó el pasado ultraderechista de Pineda y el pasado delincuente de Pineda. Este le amenazó con querellarse y poco después aparecen papeles con la imagen de Sánchez y carteles de Se Busca en distintos barrios de Sevilla y de Málaga. Sánchez explicaría luego que Pineda le acusó de corrupto, le acusó de homosexual, una acusación, en fin. Y acabó acusándole de pedófilo, que esto sí era más serio. Sí. Y bueno, imagínate que sales de tu casa y te encuentras todo el barrio, toda tu ciudad empapelada con tu cara. O sea, métodos absolutamente mafiosos, La pregunta que serán muchos oyentes es cómo es posible que este hombre llegase tan lejos y tanto tiempo, porque se puede engañar a muchos un rato o a todos, ¿no? Mucho tiempo, pero siempre y a todos. Sí. Aquí volvemos a los datos que aporta esa ex mujer de confianza de Pineda. Ella lo contó a la policía y fruto de eso es ese informe que publicáis en Interview. María cuenta a los agentes con los que se entrevistó, es decir, a sus controladores, que Pineda invita a jueces, a fiscales, incluso a magistrados del Supremo, a congresos, a ponencias, a conferencias, a jornadas de hermandad, que es como les llaman. Ausbank ha creado, por ejemplo, una cosa que se llama el Foro de la Justicia, que cada año se celebra en alguna ciudad española, o se celebraba. Allí acuden magistrados y jueces que cobran entre 600 y 800 euros por una ponencia. Otros deciden no ir. El Consejo General del Poder Judicial ya ha dicho que se trata de una actividad completamente legal. Pero que se haga la lista, por favor, que queremos saber, ¿no? Hay un problema estético, porque algunos de esos jueces resuelven luego temas en los que Pineda se presenta como acusación. Claro, por eso, a ver si tenemos suerte y podemos conocer la lista de esos jueces que iban a las ponencias. Pero lo que cuenta también esa mujer a la policía va un poco más allá. Habla de favores de todo tipo por parte de Pineda a jueces y a magistrados. Y menciona un local de Colombia, llamado La Mansión. Sí, el informe de la policía recoge que en el año 2003 Ausbank empieza a organizar jornadas internacionales. Aquel año, en 2003, fue en Costa Rica. Y entonces, y leo textualmente, comienza a invitar a personalidades del mundo judicial a esos congresos en Latinoamérica. La confidente contó a la policía que Pineda se jactaba de haber llevado a magistrados y fiscales a ese local, un nightclub llamado La Mansión. Es el más lujoso de Colombia y en su web presumen de que entre sus clientes tienen, leo de su web, caballeros empresarios políticos, cuerpo diplomático y altos dignatarios. Los foros especializados, que también hay foros especializados en esto, hablan de que media hora con una chica cuesta de $400 para arriba. La policía no sabe si esto es verdad, pero sí que conoce la fluida relación que tiene Pineda con algunos jueces. Por eso escribe en su informe: a medida que se van conociendo datos, provoca cierta alarma si al final se confirma que LP, es decir, Luis Pineda, pudiera estar construyendo todo un entramado de araña a base de favores de todo tipo donde pudieran estar siendo atrapados un preocupante número de importantes personalidades del mundo judicial. Y la policía incluso pone por escrito la capacidad que podía tener Luis Pineda para corromper, escuchen, ciertas instituciones vitales del Estado. Es que da miedo. Sí, ese informe habla de que Pineda presume de tener aliados entre miembros de la Judicatura y ya entonces, hablamos del año 2010, se pone negro sobre blanco el sistema. Reclamaciones judiciales mediante las cuales solicita el pago de grandes sumas a cambio de desistir de las mismas. Aquel informe de la policía proponía hacer un trabajo de campo y trasladar los datos a las instituciones correspondientes, y sigo leyendo, antes de que el entramado contaminante, lo llaman así, de LP se extienda en una institución tan fundamental para el Estado de Derecho como es el Poder Judicial. Este informe de la policía que se desveló hoy en Interview es de diciembre del 2010. Claro, es que han pasado más de 5 años hasta que Pineda ha sido detenido. Ahí viene lo que me gusta menos, ¿no? ¿Qué ha cambiado ahora para que ahora
sí han tomado cartas en el asunto. La infanta Cristina. Vale. Gracias por la claridad. Hace algo más de 2 años, Luis Pineda seguía en su fase de expansión y un viejo conocido suyo, Miguel Bernat, también con pasado de ultraderechista, había seguido una línea paralela. En el año 95 había fundado un sindicato sin trabajadores, eso sí, un sindicato que se llama Manos Limpias, y había alternado algunos éxitos, como el caso Pujol, como la infanta Cristina, como distintos casos en los que sí que triunfaron sus tesis, con otros episodios surrealistas, como por ejemplo denuncias al programa Los Lunis, a la Guardia Civil por admitir a parejas del mismo sexo en cuarteles, a un guardia civil que se declaró homosexual. La investigación de la policía, la de ahora, apunta que Bernat y los suyos estaban en problemas económicos serios, Manos Limpias no generaba dinero, y que Pineda se ofreció a resolverlos, pagando por ejemplo 3.000 euros al mes del alquiler de la sede de Manos Limpias en la calle Ferraz, en Madrid. Con ese acuerdo no firmado, Pineda y Bernat empiezan a ir de la mano. Bernat, nos cuentan, es un pirulero, un pilla-pilla. No pagaba, por ejemplo, a algunos abogados, no hacía ni siquiera las provisiones de fondos. Pineda, ya hemos visto hoy, que tiene otro nivel, se mueve en otros ámbitos, ¿no? Y en ese marco, Manos Limpias es la única acusación entonces que defiende, y lo consigue, la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos de corrupción por 2 delitos fiscales. Y claro, una infanta acusada, como ustedes pueden imaginar, es una oportunidad enorme de ganar dinero a cambio de retirar la denuncia, ¿no? Como hicieron, por ejemplo, con Unicaja o con otros a los que luego dejaron de perseguir judicialmente. Sí, Miguel Bernat se deja querer. Aquí aparece en toda esta trama otro personaje de sainete, el pequeño Nicolás, ese aspirante agente secreto. Sondea al líder de Manos Limpias y lo de la infanta se puede arreglar con dinero. Nos dicen que hay 2 grabaciones donde Miguel Bernat no se niega. El problema es que Nicolás no logró culminar ese rescate porque no logró juntar el dinero. Podía haberse convertido, la verdad, en un héroe para algunos círculos de poder. Pero Pineda, la otra pata de esta historia, tiene otros contactos de más nivel. Habla con varios banqueros de Postín para arreglar ese asunto, el de la infanta. Uno de ellos, Emilio Botín, fallece de un infarto en el otoño de 2014, cuando ya había sido informado de que por 1,5 millones entonces, o 2 millones de euros, la infanta Cristina podía quedar fuera del juicio contra su marido. Pero el juicio empieza. Y Manos Limpias sigue acusando a la infanta Cristina, para la que pide cárcel incluso. Sí, pide una petición muy excesiva, 8 años, que para delitos fiscales es una barbaridad. No hay nadie en España con esa condena por esos delitos. Quede claro. Parece más bien una cifra que está muy inflada a propósito para empezar a negociar. El caso es que con el juicio ya iniciado, Luis Pineda logra contactar con Miguel Roca, que es el jefe del equipo jurídico que defiende a la infanta, y lo hace a través de Gonzalo Baretino, que es un cargo del Banco de Sabadell, es el subdirector de la asesoría jurídica, y el Banco de Sabadell es la entidad de la que forma parte también Miguel Roca. Por 3 millones de euros, le dice, todo se olvida. Roca y su amigo del Sabadell acuden a la policía con esto. Los agentes les proponen fingir que aceptan el chantaje y pagar la mitad, 1,5 millones de euros, en una cuenta corriente que está controlada por Pineda y que está abierta en Panamá. Pero el señor Roca se niega a esto y ese cebo, que habría sido una prueba vital para empapelarle, se frustra. Imagino que Miguel Roca tendría miedo que saliera mal y que encima, ¿no? Y que encima pringase, yo no sé. El caso es que ahí el juez Pedraz es cuando ordena detener y luego encarcelar ya a Pineda y a Bernat. ¿Dónde están? ¿Qué sabemos de ellos ahora mismo? Bueno, ya no forman pareja, ya no están en la cárcel de Soto del Real, porque allí coincidieron en el módulo 10, el de los presos VIP, con Gerardo Díaz Ferrán, al que Bernat acusó, y con Mario Conde, al que ya hemos visto lo que le hizo Pineda, lo que hizo saltar algunas chispas en el patio de la cárcel. Tampoco era buena idea que Pineda y Bernat estuvieran compartiendo módulo porque podían ponerse de acuerdo, dificultar investigaciones, etcétera. Pineda está ahora en la cárcel de Extremera, la misma donde está Francisco Granados, por ejemplo, y Bernat está en la de Navalcarnero, en Madrid 4, donde nos cuentan, ya ha recibido la oferta de colaborar con la justicia y se lo está pensando. Bueno, pues vamos a ver cómo sigue este episodio. Pero eso voy a imaginar juntos a Mario Conde y a Luis Pineda en la misma cárcel. Madre mía, chispas es poco. Seguiremos con el culebrón. Manu Marlasca, Luis Rendueles, muchísimas gracias. Adiós. Hasta la semana que viene. Enseguida hablamos con Albert Sulén, que va a hacer un documental que se llama Federal.